Doncs vinga, moment de parlar sobre salut mental. Ja saben que dilluns sempre hi ha un racó on la salut mental és protagonista. Hem parlat sovint sobre problemes d'aprenentatge que poden aparèixer durant el creixement. És important divulgar sobre aquestes dificultats per diversos motius, Joan. Sí, d'una banda perquè afecten joves en una etapa clau, quan el cervell encara s'està formant, i és essencial evitar que generin un trasbals en el seu desenvolupament. De l'altra, per l'entorn. Com pot un nen gestionar aquestes dificultats i com pot ser determinant el paper de la família i l'escola. Avui ens centrarem en la discalcúlia, és a dir, les dificultats amb els elements matemàtics, nombres i operacions, per exemple. Una dificultat que sovint es relaciona amb la dislèxia i que volem conèixer amb més detall. Ens acompanya per fer-ho, com sempre, el psicòleg de capçalera del programa, el David Cueto, que també exerceix al despatx Dr. Guilera, Psicosetna Esplugues i Acepteco a León. David, què tal? Bona tarda. Muy buenas tardes. A veure, explica'ns concretament en què consisteix aquest diagnòstic de la discalcúlia. La discalculia, ¿no? Como muy bien habéis comentado, es un trastorno específico del aprendizaje cuyo, diferencia o problema de procesamiento estaría en los números, ¿no? Ya sea la aritmética, en los símbolos, en las operaciones, cálculo mental, tablas de multiplicar, operaciones complejas. Entonces, es un diagnóstico que la prevalencia se calcula entre un 6-7% de toda la población, donde un 20% de todas las personas dice que tienen problemas con las matemáticas. Por uno iremos hablando que tener problemas con las matemáticas no significa discalculia. Y sí que tiene un componente de mucha superposición con la dislexia. Es un trastorno de aprendizaje, podemos decir, más nuevo en su tipificación, menos estudiado, con todavía más incógnitas que la dislexia. Entonces, la idea sería, problemas en el procesamiento numérico y en la magnitud numérica, ¿no? En dificultades en entender el concepto como cifras, tamaños, volúmenes, quedarien incluïdos també dentro de la discalcúlia. Ara deies de 6-7% de la població, que sí. Trobo que és bastant realment, és gairebé 1 de cada 10. És fàcil la detecció d'aquest problema o hi ha nanos que, tot i presentar problemes evidents amb les matemàtiques, doncs poden quedar soterrats i que no... Por experiencia, claro, la lectoescritura es como más evidente, todas las niñas y los niños tienen que empezar a leer. Las matemáticas aquí esta superposición, claro, por ejemplo, con la dislexia. El niño o la niña tiene problemas en entender el enunciado, hace mal el enunciado el problema de matemáticas. ¿Es un tema de lenguaje o es un tema de números y magnitud? Se calcula que en un 60-70% en ocasiones pueden ir unidos. No se tienen claras las estadísticas, pero la idea sería que la discalculia tiene un componente más... los números son más abstractos, los humanos el lenguaje lo tuvimos antes, el concepto de los números según las civilizaciones y culturas, ¿no? El número de la idea del cero, la idea del infinito, son ideas que no se llevan utilizando desde hace tanto en nuestra numeración, pero la idea sería que en la discalculia hay un problema de magnitud. En la dislexia sería más un problema fonológico, del ciclo fonológico del sonido, del fonema. La discalculia iría más hacia la magnitud. Hay hipótesis de si es un problema de lo que se llama el módulo defectuoso, si la parte del cerebro de identificar cifras falla. Es un problema de acceso al símbolo, ¿no? Es que no se entiende el símbolo más, menos, más que el concepto de magnitud en sí. Se intenta hacer teorías explicativas desde los 80 de los 90, pero como digo, todavía la discalculia, habiendo pruebas psicométricas y adaptaciones, se desconoce bastante. És curiós perquè traces aquesta línia de relació clara amb la dislèxia, perquè és similar al que passa amb una i l'altra, tot i així dius que diguéssim, la manera de concebre el problema és diferent. Sí. El nen amb discalcúlia té problemes en la magnitud del nombre i en el cas dels fonemes i de les lletres és per un altre costat. Tot i així, és bastant probable que si un nano presenta símptomes de discalculia tingui també dislèxia, o no sempre existeix aquesta Puede ir bastante unido. Claro, de manera innata los humanos, desde que tenemos 6 meses... detectamos figuras y formas. Con 12 meses ya se calcula que los bebés pueden calcular, volúmenes y objetos que tiene delante casi como un adulto. Claro, la dislexia está más tipificada, más estudiada, aunque todavía se desconoce, como hemos ido hablando. La discalculia, claro, tiene este problema de lo que significa el número, es decir, es lo que hemos comentado antes, es un problema más de la magnitud, es un problema de entendimiento de los volúmenes. Con la discalculia se dan problemas asociados, se han visto problemas de procesamiento táctil, de entendimiento de sucesos no verbales, y va muy unido lo que se ha estudiado con la memoria visoespacial.
en la discalculia parece que la teoría anda como oscilando y un poco con contradicciones entre tema de magnitud, como hemos dicho, y problemas visoespacial. La memoria visoespacial sería la capacidad que tenemos los humanos en rotar figuras en la mente, orientarnos en el espacio. Y en la discalculia parece que esta habilidad parece que está sumamente, bueno, más defectuosa a lo mejor que la media, mientras que la dislexia, los estudios hablan que la memoria visoespacial puede estar por encima de la media en casos de dislexia. Entonces, es confuso, se hacen baterías, se hacen muchos estudios, pero insisto en esto que la discalculia se entiende, se tipifica, hay protocolos, hay baterías psicométricas, pero tiene un componente en su medición que a veces en contextos de laboratorio, especialmente con niños tan pequeños, no es fácil a veces de hacer validez ecológica. Es decir, que los estudios de un laboratorio, de un equipo de investigación, se trasladen al mundo real o del aula incluso. A quines edats es fan aquestes deteccions? Normalmente se suele empezar, bueno, la media es entre los 5 y los 8 años, un poco más tarde que el final de ciclo de primaria. Y la discalculia tiene un pequeño problema de que las baterías psicométricas que hay, que las hay, por edades cronológicas de su aplicación, tienen un rango incluso un poco menor que la dislexia, perdón. Entonces, es como que la discalculia a veces en el contexto clínico nos vemos con la situación de que si un adulto te pide un diagnóstico específico de la discalculia, va a haber dificultad de encontrar test psicométricos adaptados a esa edad para hacer un reporte, un tema de discapacidad, por ejemplo. Entonces sí que es un diagnóstico muy entretenido en el sentido de que cada paciente que viene a consulta con discalculia puede dar contenidos diferentes o síntomas diferentes, pero insisto en el tema de lo visoespacial, que los problemas parece que se pueden centrar también en esos problemas en rotación, en imaginar figuras o en situarse un poco en el espacio. Clar, i això, diguéssim que vosaltres, amb les eines que té un psicòleg, per exemple, és fàcil veure si aquest nano té problemes amb aquesta bioespacialitat, no?, que deies, però clar, un pare que veu com fa els deures de matemàtiques o inclús un professor a les aules amb alguns dels seus alumnes, com pot detectar que hi ha un d'aquests alumnes o el seu fill que presenta problemes de discalculia? Claro, en estos casos, como los diagnósticos salud mental o aprendizaje, sería como a lo mejor una disarmonía. De repente el niño o la niña funciona muy bien el resto de asignaturas, porque recordemos que la discalculia se tiene que descartar que haya un problema cognitivo de aprendizaje mayor, de cociente, por ejemplo. Entonces, la discalculia, como la dislexia, por ejemplo, suele ser como una especie de disarmonía. De repente lo hace todo muy bien y de repente en esa situación concreta de hacer operaciones, números, se atasca. Pero claro, es que las operaciones y los números tienen diferentes variables, el tema geométrico, el tema aritmético, son métodos que tienen ciertas variantes en su aprendizaje y su detección puede ser más complicada, pero sería, por ejemplo, dificultades incluso en el ritmo. No sé si me explico, con la dislexia se decía o se dice ahora mismo que hay problemas con el ritmo, la discalculia se estudia mucho con la música. Entonces, a lo mejor se ha visto algunos casos que se ve la discalculia cuando entran en un conservatorio profesional y tienen grandes dificultades en aprender lenguaje musical. Esto ha pasado en algunas ocasiones. Entonces, como padres, sería los niños y las niñas, las matemáticas es algo más abstracto, parece ser que les cueste un poco más a veces entender y de integrar, pero sería dificultad persistente, que a pesar de insistir, trabajar y buscar alternativas, esos malos resultados en matemáticas se siguen dando sin solució aparente. Que estem parlant d'una assignatura que és delicada. Són les matemàtiques, no? Que és com els nanos s'hi refereixen com si fos la verdura de la gastronomia, no? Perquè ens entenguem. Clar, hi ha un altre fenomen, ara que estem parlant d'això, que no sé si està del tot relacionat amb la discalcúlia, ara t'ho preguntaré, que afecta, com dèiem, a gran part dels nanos, que és la coneguda com a ansietat matemàtica, que bàsicament és la falta d'interès dels alumnes amb l'assignatura de matemàtiques. No sé si ens podries explicar amb més detall en què consisteix, per què es produeix, és a dir, és perquè són realment més complicades que la resta d'assignatures, i finalment si podríem traçar una relació amb la discalculia o en aquest cas no té res a veure. Es lo que hemos hablado, las matemáticas en principio es un lenguaje cuyo uso es diario, lo tenemos en todas las ondas que nos estamos comunicando, es matemáticas, por ejemplo. Pero si la ansiedad matemática, claro, casi todos los alumnos diagnosticados con discalculia dan criterios para ansiedad matemática, pero la ansiedad matemática no significa que uno tenga discalculia. Entonces, ansiedad matemática se definiría como una reacción fisiológica o, digamos, negativa, de emociones negativas, ante la expectativa de tener tareas matemáticas. La ansiedad matemática es un tema que esto yo creo que muchos profesores pueden, o en temas escolares, conectar con ello. Y la idea sería que ese alumno
se suele enfocar como un poco de profecía autocumplida, ¿no? Si uno piensa que va a ser malo en algo que no se le da bien, se cumplirá ese criterio. Entonces, incluso se ha visto estudios con niños y niñas pequeños cuya tendencia es a jugar más con los niños con figuras de Lego, puzzles o al ajedrez, que son elementos visoespaciales. Entonces, hay esta creencia general de que se dice que las mujeres son peores en las matemáticas, pero luego en modelos educativos muchos padres reconocen que prefieren jugar con sus hijos a juegos relacionados con la memoria visoespacial abstracto matemática. Entonces, aquí hay bastante discusión, pero es decir que la ansiedad matemática, si se comprende lo que se está estudiando, normalmente disminuye. Pero claro, es esta expectativa a lo desconocido, a esas cifras, esos números en principio abstractos y que no tienen o no se les explica bien utilidad aparente, y se genera como un bucle de retroalimentación de cuanto peor pienso que se me va a dar algo, peor se me darà, evidentemente, y lo haré. No sé si està relacionat també amb la manera com s'expliquen, si els professors les fan prou o no engrescadores. Claro, yo entiendo, se hace la verdad que innovaciones metodológicas muy interesantes, hay protocolos de adaptación en caso de dislexia, y descalculia, pero sí que es verdad que su aprendizaje puede tener más matices por lo que explico. Este tema de que te verbalizan, que es mentira, de que es que esto no tiene utilidad práctica. Entonces, en realidad, se trata de que ellos conecten con algo que es realmente divertido y que no tiene por qué haber una... Es decir, de toda la ansiedad matemática que se puede dar casi un 20-30% de la gente que te dice que la tiene a la discalculia, que es un 6 o 7% se calcula, es un porcentaje muy bajo. Entonces se trata de un tema de pedagogía, de aprendizaje y de explicar al público en general que les matemàtiques són realment divertides si saben aplicar. Divertides i jo crec que útils, perquè crec que una opinió molt clara amb els nanos és, ostres, potser les sumes sí que s'entenen, però quan comencem a les multiplicacions, a les arrels quadrades, diuen, i jo això a la vida per què ho utilitzaré? No? Crec que també és important fer-los entendre que totes aquestes operacions al dia a dia, vulguis o no, les fem servir. Claro, esto... Como te dicen con los idiomas, por ejemplo, que el currículum una vez es demasiado memorístico, literal, sí. Yo entiendo, ¿no? Es complicado. Al final las matemáticas son algo útil y práctico, se pueden utilizar diferentes enfoques, ¿no? Como hemos hablado. Primero, la música, ¿no? En la música y las matemáticas están muy unidas. Hay muchos estudios, por ejemplo, que estudian discalculia, matemáticas, ¿no? Esto se ve que es una línea de investigación que lleva décadas. O el tema, pues, como digo, juegos visoespaciales, de organización, porque a veces la discalculia también falla la memoria de trabajo, la organización y secuenciación. Entonces, claro, para hacer un problema matemático se necesitan más habilidades que las matemáticas, que es la inhibición de la impulsividad, que esto ocurre con la ansiedad matemática, problemas en autorregulación, jerarquización, ¿no?, del problema, retirar, ¿no?, pensamiento simbólico de la cantidad. Entonces, yo creo que genera más rechazo a lo mejor de primeras en el colegio, porque yo creo que necesita un número de habilidades que tienen que coordinarse, y si no se coordinan generan esta ansiedad matemática o bloqueo que estamos hablando. I segurament per trencar aquesta ansietat matemàtica és el que dèiem, s'ha d'intentar fer l'assignatura i els coneixements més engrescadors, i potser les matemàtiques ho tenen més complicat que altres, com per exemple, no sé, el medi ambient o el català, on el relat doncs, pot ser més maleable i més fàcil d'adaptar-lo als nanos que tenim davant. Precisament per intentar això que sembla impossible, fer les matemàtiques més engrescadores pels nanos, han sorgit durant aquests anys moltes alternatives educatives, no? És a dir, són maneres d'ensenyar una cosa que s'ha ensenyat durant molts anys d'una manera diferent, més centrada en el pensament crític dels nanos, centrant-se en la comprensió del que s'està fent. Què n'opines d'aquestes alternatives? Perquè, clar, això vol dir que, què? Alguns nanos aprenen d'una manera i d'altres d'altra? Aplicando el criterio empírico, cualquier método tiene el problema en psicología de la variabilidad individual. Es decir, que hay modelos y protocolos que se adaptan a nuevas tecnologías. Esto lo ves mucho con chavales, ¿no? Gente joven que te dice, no, yo doy las mates, pero luego se pasa a lo mejor programando, haciendo cosas del ordenador, y dices, ¿no ves esta contradicción que tienes? Yo entiendo que hay un esfuerzo del sistema educativo, pero sí que reconozco que a veces estos nuevos currículums pueden dejar atrás a personas que, como digo, hay dificultades de aprendizaje de base. Entonces, yo entiendo que es muy complicado hacer un currículo que se adapte a todo el mundo. Hay muchas necesidades específicas y educativas. La discalculia, si hubiera un diagnóstico de discalculia, se tiene que hacer una adaptación curricular durante una reducción de contenido, ¿no? Hay protocolos claros para ello. Sí que es verdad que se están haciendo nuevos esfuerzos, pero reconozco que todavía
en el aprendizaje de las matemáticas yo creo que como societat o cultural podemos mejorar a la hora de divulgar sobre elles. Clar, perquè un pare que tingui un fill que presenta símptomes de discalcúlia pot pensar això, pot dir, escolta, a l'escola li ensenyen d'una manera les matemàtiques que li genera problemes, s'encalla, no?, amb les operacions. Escolta, doncs anem a intentar una alternativa educativa que per ell li sigui més fàcil i potser aconsegueix que el cervell li connecti d'una manera diferent. És un raonament lògic, aquest? Claro, sí, tal cual, Joan. Esto se puede trasladar a cualquier tema de salud mental. Hay discusiones de que a lo mejor demasiado dinero se está llevando hacia la neurociencia. Evidentemente es muy interesante saber procesos neuronales y decir, pues los problemas en la discalculia van relacionados a lo mejor con el surco intraparietal, problemas de, por ejemplo, en el hipocampo. Pero sí que a veces en estudios de aplicación directa hay problemas en su uso y aplicación. Esto es lo que hemos comentado antes de la brief ecológica, por ejemplo, de estudios científicos sobre la dislexia te dicen, vale, esto es en un contexto de laboratorio que puede ser difícilmente replicado en la realidad. Entonces, de estas políticas pedagógicas que sé que utilizan estudios empíricos para, ¿no?, realizar sus métodos, pero que muchos estudios que te dicen de utilizar nuevos métodos te reconocen que la manera de aplicarlos en un laboratorio, el número de pacientes de la muestra o los métodos de medición un poco longitudinales fallan. Entonces, es una situación compleja, yo creo que se va avanzando, los chicos cada vez vienen con más herramientas, los padres también tienen más herramientas a su disposición, pero insisto que todavía yo creo que el tema de las matemáticas se va un poco por detrás con el tema de las lenguas, me da la sensación. Clar, per tant, parlaves ara, per exemple, adaptació curricular, etc. Quines pautes hem de seguir en el cas de la discalcúlia per abordar, com deies, també hem de tenir en compte que cadascú afecta d'una manera diferent, però en general quines pautes proposeu? Si se ven dificultades graves o lo típico de padres que dicen yo es que tenía muchos problemas de niño con las matemáticas o de niña, hacer una evaluación psicométrica, llevarlo a un centro especializado, una unidad especializada, se haga la atención curricular y luego trabajar como se trabaja en terapia con estos perfiles con problemas de aprendizaje con centros de interés. La música, por ejemplo, el ritmo y la música. Los niños son realmente motores, la locomoción les ayuda a aprender, entonces utilizar música, ritmo, elementos visoespaciales, juegos, el Jenga, de tirar los bloques, el Mikado, que es a lo mejor más también de impulsividad, pero son juegos donde esa habilidad matemática se entrena, porque insisto que hay esta discusión entre magnitud numérica y memoria visoespacial. Hay estudios incluso que dicen que no es magnitud numérica, que es solamente memoria visoespacial. Ese es el factor diferencial en la discalculia. Utilizar, por ejemplo, dependiendo la edad y el género, en mi caso sé que hay chicos que utilizar la estadística para ligas fantasy que utilizan les va muy bien, ¿no? Es un ejemplo casi personal. Es dar un toque a las matemáticas que entiendo que en un currículum van presionados, tienen que dar un número de contenidos y de horas, pero con Internet reconozco que hay divulgadores, divulgadoras. La verdad que en este tema como terapeuta me es muy fácil dar recursos porque ya cada vez hay más profesionales y gente dando información sobre cómo enseñar las matemáticas de manera más interactiva, educativa o más que conecte más el niño o la niña con este tema que en principio suena como avorrido i abstracto com són els números. Sí, i al final els nens també poden veure que les matemàtiques no queden dins d'un llibre o d'una aula, no, freda, sinó que s'apliquen a la vida i en àmbits que a ells els interessen, com pot ser en algun cas els jocs, no? No vull entrar en accés amb l'àmbit educatiu, no, vull dir, tenim un psicòleg davant, hem de centrar-nos en el que estem parlant avui, que és des de la vessant de la salut mental, però clar, el cas de l'ansietat matemàtica, com la podem combatre? Com podem combatre el temor o la falta d'interés que poden despertar els més petits, o què tenim nosaltres a l'abast com a pares o com a Muy interesante, Joan. Hay algún estudio que habla de que la estrategia de ansiedad matemática se estaría un poco dirigida como a lo mejor una fobia, aunque considerar una fobia a lo mejor es una palabra un poco con significación clínica, que es el distanciamiento emocional. Claro, digamos que cuando uno se enfrenta a un problema matemático le genera ansiedad, esa ansiedad, esta negatividad, esas emociones negativas te drenan y te quitan energía. Son utilizar estrategias a lo mejor de reestructurar el problema. Si lo tenemos leído, por ejemplo, una pauta muy tonta que yo utilizo a veces, dibuja este problema. Es decir, integrarlo de manera diferente. Y luego, en su resolución, hacer un método diferente. Es decir, el método que utiliza el profesor o la profesora, que ya sé que es el útil que te dicen, intenta buscar otra manera tú y ponte un cronómetro de 10 minutos en a ver si resuelves este problema. Porque al parecer hay estudios que hablan que la ansiedad matemática ante la presión del tiempo parece disminuir.
Sería algo así como interpretar que la persona, cuando no tiene que pensar que está hecha por las matemáticas, rinde mejor. Entonces sería utilizar estas estrategias de distanciamiento emocional, de replantear las emociones, respiración, relajación, distracción del pensamiento, técnicas clásicas de psicología, y luego utilizar estrategias diferentes a la hora de aplicar el problema. No caer en ese bucle de retroalimentación negativo que hemos comentado anteriormente. I ja per concloure, David, sé que aquesta pregunta te l'he fet molt perquè hem parlat de la dislèxia i al final doncs, són trastorns que al final s'acaben tocant, no? Però clar, ho dèiem a l'inici de la secció, el problema de l'entorn, no? L'important que és l'entorn en aquest sentit. Per una banda hi ha els companys, de quina manera han de recolzar a aquesta persona que té més dificultats, per exemple en el cas de les matemàtiques, i altres professors, perquè clar, per una banda, 6-7% ens indica que una persona, un alumne per aula, hi haurà. Sí. Llavors, com s'ha de tractar d'aquesta manera? S'ha de separar-lo? Llavors podem caure en una discriminació, però si no el separem també es pot caure en la frustració per part d'aquest alumne. Claro, por eso yo reconozco que las acciones curriculares se aplican realmente bien. Habría que ver la discalculia como un continuo. Claro, si tenemos en una clase lo que hemos comentado, 6-7%, en una clase de 30 puede haber 2 o 3 fácilmente. Y hay la problemática de que estos 2 o 3, especialmente si van avanzando cursos, están en secundaria, por ejemplo, esa discalculia se manifieste al 1 en problemas de visoespaciales que incluso fallan en asignaturas como dibujo técnico, y otro que a lo mejor en dibujo técnico con una discalculia lo haga perfecto, y en principio la discalculia se supone que tiene que haber un déficit de memoria visoespacial, que el dibujo técnico, hacer figuras, es bastante, es la memoria un poco, una de las habilidades más utilizadas. Es un problema, porque claro, es un continuo, pero es un continuo que se subdivide en habilidades en ese continuo. Entonces, el punto de corte de esto es discalculia, no es discalculia, a veces es un poco borroso. Se intenta homogeneizar los protocolos de aplicación, pero cualquier profesor o profesora sabe que la manifestación es diferente. Entonces, sería que lo vean como algo integrativo. Lo mismo que la dislexia, se les dice, lees peor, lees más lento, comprendes peor, pero entiendes mejor por el oído, entiendes mejor de manera visoespacial, por ejemplo. La discalculia se trata de reforzar sus puntos fuertes. Se ha visto que en personas con discalculia lo que utilizan es mejor la memoria verbal. Entonces, utilizan estas técnicas de compensación. Se trata de que no lo cojan o recojan como una etiqueta definitoria de tengo discalculia, vale, es una limitación en ciertas partes, pero en otras partes puede ser una ventaja como ocurre con la dislexia. Es un trabajo continuo, es un trabajo que requiere bastante, sobre todo en niños adolescentes, ¿no? Que el tema del yo social y escolar es muy importante, pero se trata de dar un criterio homogeneizado, partir de ahí las diferencias, pero en caso de duda homogeneizar un poco las intervenciones porque todavía no se conoce del todo bien la discalculia y hay subcomponentes que tienen que ser mejor estudiados, pero en principio los protocolos están claros y la verdad que las adaptaciones curriculares suelen funcionar cuando se aplican correctamente. Doncs deixem aquí aquest capítol al voltant de la discalcúlia i les matemàtiques que han estat avui les protagonistes d'aquesta secció amb el David Cueto. La setmana vinent més. Muchísimas gracias. Gràcies, David. Bona tarda.